si empezamos por el hecho que estás viendo este video, bueno, empecemos diciendo que sí es una gran señal, porque no todos le van a dar clic, porque este video no es un video para viralizar el canal. Este video no es que se hace porque sé que todos le van a dar clic. No, si estás acá es porque tienes un llamado. Que sea hoy, que sea esta cuaresma 2026, no lo sé. Pero solo quiero que escuches estas 15 señales que Jesús te está invitando a hacer el ayuno, que puede ser, como te digo, diferente época, pero puede ser hoy también. Y para mí es importante citar la Biblia, para mí también es importante mostrarles testimonios del ayuno de 40 días a pan y agua del canal de YouTube de la Misión Rúa, pues las carátulas de estos videos para que ustedes se den cuenta que no es solo una señal vana, pero que ya han salido testimonios por esta señal. Y la Biblia siempre nos comprueba lo necesario que es el ayuno, lo necesario que es volver a nuestro Señor. Y si ya estamos con Él, todavía no es lo último, todavía no es lo mejor, porque lo mejor sería llegar a la santidad. Y para cristificarnos necesitamos ayunar 40 días a pan y agua. Sí, necesario como que súper necesario, no, pero que te va a agilizar todo el proceso, claro que sí. Y por eso quisiera que muchas más personas lo hicieran. Entonces, empecemos. Primera señal, estás viendo, diste clic. Como lo dije al inicio, sí. Juan 14:12 nos dice: de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Este es el versículo que el Padre Claudio dice que le vuela la cabeza, porque una cosa es admirar la grandeza y los grandes milagros, las grandes cosas que hizo Jesús en la tierra. Pero cuando Jesús dice, es que lo que yo hice es importante, pero tú podrás hacer cosas mayores de las que yo hice en la tierra porque yo estoy con el Padre. Ahí tú quedas, ¿cómo? Así es, el ayuno de 40 días a pan y agua puede parecer algo extremo, algo radical, algo loco, algo extremadamente fanáticamente religioso, pero no lo es. Porque solo el que ayunaba 40 días a pan y agua se da cuenta que es que no somos nosotros, porque hasta el día de hoy me siento incapaz de hacer uno y he hecho muchísimos. Y tú dices, ¿cómo es posible? Pues es que es la gracia de Dios. No eres tú quien hará el ayuno, es Cristo quien ayunará en ti. Esta frase la repiten en Misión Rúa siempre y constantemente, y hasta que hice mi primer ayuno de San Pablo pude comprenderlo. ¿Y qué es el ayuno de San Pablo? Durante los 40 días nosotros tenemos un momento, usualmente se hace los últimos 3 días de los 40, el 37, 38, 39 o el 38, 39 y 40, donde tú dices, voy a depender solo de la Eucaristía, voy a dejar que solo la Eucaristía sea mi alimento. Es una verdadera locura de amor. Y te das cuenta que de hecho puede ser y sería lo mejor consumir la Eucaristía sin nada más, porque podrías solamente tener el sabor de la vida, el don de la vida en ti, en el ayuno. Así que te invito a hacer este ayuno de San Pablo dentro del ayuno de 40 días. Igual, para todo lo que es comparado a este ayuno de 40 días que te estoy invitando, que Jesús te está invitando a través de estas señales, te dejo el correo de la misión, que es ayunorua@gmail.com. Escribes tu nombre, escribes tu país, escribes que quieres hacer el ayuno de 40 días. Te mandarán una guía que está en un PDF, tiene los links a todo lo que necesitas, las oraciones, guías, ideas, pero también es algo muy bonito porque tenemos las meditaciones del Padre Claudio del primer día hasta el día 40 en YouTube. Entonces están en YouTube, están en Spotify, y van a empezar a subirse en Instagram y Facebook de la Misión Rúa en este ayuno que empezamos febrero 18 del 2026 y terminamos marzo 29 del 2026. Bueno, vámonos con la segunda. ¿Te sientes lejos de Dios? ¿No reconoces tu identidad como hijo de Dios, como hijo de la Madre, hijo del Padre, hermano del Hijo, hermano de Jesús, o instrumento del Espíritu Santo? Este ayuno es para ti. Porque en Mateo 9:15 nos dice:
¿Es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. Es increíble que Jesús dijera que es que cuando Él no esté vamos a ayunar, porque es que ese es el punto. Claro que lo tenemos en la Eucaristía, claro que lo tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, habita en nosotros gracias al don de la Eucaristía, pero hay veces Él está con nosotros, pero nosotros nos hemos alejado de Él. Él está ahí y yo me he alejado. Yo no lo siento, yo no lo escucho, yo no creo que Él está conmigo cuando sí está conmigo. Y es aquí donde Él dice, tienes al esposo lejos, se te ha quitado el esposo. Es aquí donde volvemos al primer amor. Acá les dejo un testimonio hermoso donde esta chica nos cuenta cómo volvió a su primer amor a través del ayuno de 40 días. También Daniel 9:3 nos dice, yo volví mi rostro hacia el Señor para obtener una respuesta con oraciones y súplicas mediante el ayuno, el sicilio y las cenizas, como el miércoles de ceniza, día que empezamos a ayunar. Ah, Señor Dios, el grande, el temible, el que mantiene la alianza y la fidelidad con aquellos que lo aman y observan sus mandamientos. Es que además de no sentirlo, de pronto no amarle muy cerca, tú dices, bueno, es que yo creo que me falta algo más. Y es que necesito cualquier gracia, puede ser espiritual, puede ser física, psicológica, mental, puede ser económica, puede ser para tu familia. Un anhelo que tengas, es que quiero ir a hacer esto, quiero tener la gracia de esto, quiero poderle cantar a Dios, tener una voz para cantarles cualquier cosa que le quieras pedir a Dios. Vuélvete al Señor con ayuno, oración, con penitencia, sacrificio, entrega y devoción. Vuélvete a Cristo, porque en este ayuno tú no sabes qué sorpresa te está esperando. La coordinadora de jóvenes hace unos años nos decía, el ayuno de 40 días es el milagro, que tú lo termines, ese es el milagro, porque cada día es una lucha, pero cada día viene con su gracia que tú pides al inicio del día. Pero decía ella, lo demás es una añadidura del llavero, lo más importante es que recibes la llave para abrir la sorpresa, como dice el padre Claudio. Hay una mandarina que está esperando que le peles, que le abras, para que revivas aquello que Jesús tiene para ti. Tercera señal. ¿Luchas con uno o varios espíritus que no les ha bastado la oración? De esto sí tengo cientos de testimonios, se los voy a dejar aquí, algunas carátulas y los links de esos testimonios pues se los dejo en la descripción, pero son testimonios que tú dices, ¿de verdad luchabas con ese tipo de espíritus, adultos, ancianos, jóvenes? Tú dices, es increíble que el ayuno, porque es que el ayuno te ayuda a que el alma empiece a dominar el cuerpo y ahí acabas con la mayoría de pecados. Y el Padre también nos dice que estamos unidos estos pecados. Entonces, la gula lleva a la lujuria lleva a la pereza, y así, lleva también la gula y la lujuria llevan a la avaricia, porque entonces tener el egoísmo, la soberbia, porque entonces tengo, y es un sinfín de cadenas que tenemos que cortar. Y nos dice Mateo 17:21, Jesús les dijo, porque ustedes tienen poca fe, en verdad les digo, si tuvieran la fe del tamaño de un granito de mostaza, le dirían a este cerro, quítate de ahí y ponte más allá, y el cerro obedecería, nada sería imposible para ustedes. Y esta es la frase. Esta clase de demonios solo se puede expulsar con la oración y el ayuno. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Que el día que es el libro de los apóstoles, donde ellos escribían las instrucciones, acá te muestro, ellos escribían las instrucciones para vivir el cristianismo en su época, cómo lo vivían, lo que ellos hacían. Y aquí nos habla también del ayuno. Acá les voy a dejar un pedacito en pantalla donde nos menciona aquello que ellos hacían. Recuerden muy bien, ellos ayunaban. ¿Qué nos ha pasado a nosotros hoy en día? No ayunamos. Si te das cuenta que el día que lo trae, que el ayuno y la oración es la medicina que se nos dio hace 2000 años, que olvidamos, que no tomamos, que de hecho preferimos medicinas más costosas, más trabajosas, más complicadas de conseguir cuando tienes el ayuno y la oración. Porque este video es más
de las señales para que tú descubras que de verdad Jesús ya te invitó al ayuno varias veces. Cuarta señal, descubres que tu ciudad, país, donde vives, tu lugar de trabajo, tu lugar de estudio, tu familia, está acumulando mucho pecado y han incitado la ira de Dios. Jonás 3, 5, 10. Los ninivitas creyeron en Dios. Decretaron un ayuno. Se vistieron con ropa de penitencia desde el más grande hasta el más pequeño. Todos. Al ver todo lo que los ninivitas hacían para convertirse de su mala conducta, Dios se arrepintió de las amenazas que les había hecho y no las cumplió. Recordemos que existe la misericordia de Dios, pero también existe la justicia de Dios. No podemos jugar con su misericordia, ni tampoco despreciar su justicia, ni tampoco creer que su justicia supera su misericordia, pero sí tenemos que tener en cuenta que existen las dos, y si las dos existen, es nuestro deber aplacar su divina justicia. Entonces, sí te está llamando al ayuno. ¿Quieres volver a Dios? ¿Sientes que no estás cerca, que de pronto vives una cotidianidad, una rutina de fe? Haces el rosario, vas a misa el domingo, te confiesas, normal, pero tú dices, pero me falta esa emoción, me falta esa piedad en el corazón, me falta un latir, un palpitar cuando recibo la Eucaristía. Claro, que muchas veces hay tibieza espiritual, muchas veces hay desierto espiritual, que son diferentes, pero sí es importante que empieces un ayuno de 40 días a pan y agua, porque escucha, Lucas 15, 11 al 32. Cuando hubo gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus fincas a apacentar puercos. Oye, apacentar puercos. ¿Qué representa el puerco? Nos dice el padre Claudio. Tu pecado. Y deseaba llenar su vientre con algarrobas que comían los puercos. ¿Cómo llenas las heridas, las heridas que te inclinan a pecar, que te inclinan mucho más a un pecado más que a otro, heridas que no has sanado, dolores que no has podido perdonarte a ti ni perdonar a los demás? Y aquí es lo importante. Entrando en sí mismo dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Tienen pan en abundancia. ¿Y qué es el ayuno? Pan y agua. Pan en la mañana, pan en el almuerzo, pan en la comida, pan cuando te da hambre. Porque es que retomamos el sabor del pan. Retomamos que la idea que Jesús no se transformó, no se transustanció en un taco, en un arroz, en una arepa, en una tortilla, en una tostada. No, Jesús lo hizo en el pan. Y por eso es tan importante: el pan de vida es Cristo. Y dice el hijo pródigo: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser hijo tuyo. Pidamos la humildad. Podemos arrepentirnos, sí, ya nos confesamos, sí, ya no hago ese pecado, pero tenemos que purgar por nuestro pecado, porque recordemos que existe el purgatorio, la oportunidad, la gracia de purgar y poder ir al cielo, porque nada manchado entrará al reino de los cielos. Pero necesitamos adelantar el purgatorio acá en la tierra. ¿Por qué no? Nos dice el padre Claudio: el ayuno, pan y agua es un vals con Dios en la tierra. Imagínate ese vals, imagínatelo. Balbucea con Dios, háblale de amor, que Él te responderá con millones de besos. Sexta, estás enfermo física, espiritual, psicológicamente, mentalmente. Marcos 2:17, sí estás llamado al ayuno. Y oyéndolo Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar al arrepentimiento a los justos, sino a los pecadores. De esto también les tengo testimonio. Y acá se los dejo. Varios, tengo muchísimos. Enfermedades físicas un montón. Les dejo algunos. Espirituales también. Y psicológicos, ese sí que hay un sinfín de testimonios. Así que para que los escuchen, no es solo una señal. Es un testimonio que ya se cumplió en alguien más. ¿Qué estás esperando para que se cumpla en ti? No lo sé. ¿Te sientes con heridas sin sanar? ¿No tienes paz en tu corazón? También estás llamado al ayuno.
Mateo 6:14. Si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. ¿No te pasa que te das cuenta que hoy puedes morir? Yo acá estoy hablando, pero hay una ventana enfrente mío y me puede caer una bala perdida y simplemente morir. ¿Y será que logré mi propósito en la tierra? ¿Será que logré vivir en paz con Dios, con mis semejantes? ¿Que logré ser la versión que Dios quería de mí en el momento en el que estoy, con mis circunstancias, con mis heridas, con mi cruz? Recuérdate, si no perdonas, no serás perdonado. Sí, amamos escuchar que Dios nos perdona, pero cuánto no nos gusta escuchar que el requisito para que Él nos perdone es perdonar. Te dejo testimonios. ¿Te falta devoción, compromiso en tu vida cotidiana? ¿Te falta devoción y compromiso en tu vida cotidiana? Pues eres muy perezoso para leer la Biblia, el catecismo, para escuchar un podcast católico, prefieres prender el tele, prender el YouTube, prender el Netflix, en fin, scrollear en el celular día y noche y no te das cuenta que no tienes compromiso. No es que no tengas tiempo, no tienes compromiso, no te has comprometido con el Señor. Y escucha, Romanos 12:11, con un celo sin negligencia, con espíritu fervoroso, sirviendo al Señor, con la alegría de la esperanza, constantes en la tribulación, perseverantes en la oración. Déjame decirte que también estás invitado tú al ayuno de 40 días a pan y agua. Déjate calentar por Jesús, porque recuerda que los tibios los vomitará el Señor de la boca. Déjate calentar por Jesús en este ayuno de 40 días. Proverbios 13:4. El perezoso codicia y su deseo es vano, pero el deseo de los laboriosos será colmado. Vuelvo y repito, hay cosas que queremos pedirle al Señor. Hay cosas que si no se escuchó, pero Él dice no estás listo, pues en el ayuno te preparará. Porque tú podrás abandonarte a Él, podrás rendirte, podrás de verdad encontrar la paz que jamás has encontrado. Es que de verdad tienen que ayunar, es que no hay manera de ponérselos de otra manera. Les dejo acá el testimonio. Bueno, la señal 9. Estás discerniendo una decisión importante y no tiene que ser la vocación, pero solo estás discerniendo tu carrera profesional. Estás discerniendo si debes tomar este apartamento o tomar esta casa o hacer esta compra, o si debes tener hijos o si debes casarte con esta. Estás discerniendo una decisión. Proverbios 2:6. Estás llamado al ayuno, porque el Señor da la sabiduría de su boca, proceden la ciencia y la inteligencia de su sabiduría. ¿Cómo vamos a alcanzar la sabiduría de Dios? Dejando que nuestro cuerpo sea templo del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo es? El Padre Claudio nos dice que somos como un vasito. Antes de ayunar, el vasito está sucio. Acá les muestro como un videito de lo que se volvió un tren, y yo lo hice para el ayuno, pero está sucio el vaso, lleno de cosas, de cargas espirituales, en fin, pecados constantes, su tendencia, y después entra el agua limpia, que sería el ayuno. Durante el ayuno empieza a limpiar, sale el agua sucia, pues con tanta agua, pero se demora. Hay algunas personas que se demoran 5 ayunos, otros 7 ayunos, otros 2 ayunos, depende como tu vida haya sido y será, porque depende también del llamado grande que Dios tenga para ti, del llamado tan importante que necesitas estar preparado. Entonces, este vasito rebosa, ya empieza a quedar limpio de agua limpia, y que empieza a rebosar. Entonces empiezas a darte a los demás. Ahí entran los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo, que son muchos y muy necesarios para llegar a la santidad. Santiago 1:5. Si alguno de vosotros está falto de sabiduría, que la pida a Dios, que da a todos generosamente y sin echarlo en cara, y se la dará. Pídele a Dios. ¿Y cómo? Con ayuno y oración. De verdad que Dios se resiste a muchas cosas, pero no al ayuno. El ayuno lo desmorona, lo derrite, porque es que Él es un Dios que sabe que nos cuesta, que sabe que el que controla el estómago controla todo lo demás. Así que Él quiere que logremos eso. Y bueno, si haces miércoles y viernes, súper por ti. Pero yo te diría, ¿por qué le das vuelta al asunto?
Y si lo que necesitaras era solo el ayuno de 40 días a pan y agua, no lo sé. Solo tú lo sabrás cuando lo hayas hecho. Tengo un testimonio hermosísimo de esta chica que estábamos en Zoom cuando lo contó. La invité a dar su testimonio y no me imaginé que fuera tan hermoso. Espero lo escuches completo porque ella discernió el matrimonio, tenía hasta inclusive heridas que no la permitían casarse. Y hay muchos testimonios de discernimiento de vocación, discernimiento de matrimonio, discernimiento de inclusive de trabajos. Así que les dejo unos cuantos también. ¿Tienes una incapacidad o alguien de tu familia la tiene? También estás llamado al ayuno. Salmos 103 del 3 al 5. Él perdona todas tus ofensas y te cura de todas tus dolencias. Él rescata tu vida de la tumba, te corona de amor y de ternura. Él colma de dicha tu existencia y como el águila renueva tu juventud. Pues hay enfermedades que la gente dice no puedo ayunar por eso. Pues acá les dejo testimonios donde no solo enfermedades, pero una incapacidad, puede ser una incapacidad que no te permita hablar, que no te permita escuchar, literalmente, o la voz de Dios, no te permita predicar, o estás siendo llamado a algo y dices, no, soy incapaz de hacer esto, esa es una incapacidad. Pero no te preocupes porque también estás invitado al ayuno y te dejo algunos testimonios acá. Bueno, te voy a dejar esta específicamente en pantalla porque es hermoso. Hay más de 3,000 testimonios, sí, me he escuchado muchísimos. Y esta señora tenía a su hijo con una condición. Te lo voy a dejar así para que la veas. Y este pequeño habla cuando nunca había podido pronunciar una palabra por el ayuno de su madre. Así que estás llamado al ayuno, padre y madre. 11. Estás estudiando, trabajando, misionando. Ay, estás muy ocupado para ayunar, muy ocupado para sacar el tiempo y prepararte un pan y agua. Y les digo que en mis tiempos de universidad, en mis tiempos cuando trabajaba presencialmente, me daba cuenta que el ayuno a pan y agua es lo más simple del día. Tú no te tienes que preocupar por el desayuno, qué voy a hacer para el almuerzo y la comida y el refrigerio y hay que comprar. Solamente cómprate el pan y el agua. Simple, de sencillo, súper sencillo. Y te digo, Marcos 8:36, porque el que quiera salvar su vida la perderá, el que pierda su vida por mí la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo entero si pierde su vida? ¿De qué te sirve saberte todo, tener máster, PH, doctorado, trabajar y estar en un superpuesto, misionar y ser el líder de la comunidad si has perdido el primer amor? Si no tienes aquello que Dios necesita que tengas para hacer lo que Él te ha llamado a hacer, lo que está escrito en el cielo para ti. 12. Y estás caminando ya la vocación que discerniste. ¿Cuál sea la vocación? 2 Pedro 1, del 10 al 11, estás llamado al ayuno. A quien no las tenga es ciego y corto de vista. He echado al olvido la purificación de sus pecados pasados. Por tanto, hermanos, poned el mayor empeño en afianzar vuestra vocación y vuestra elección, obrando así nunca caeréis. Tengo testimonios en el canal de la Misión Rúa que les voy a dejar algunos. Ay, es que todos son tan hermosos que no sé cuál ponerles para no llenarlos de tantos testimonios, pero ustedes colocan testimonios de sacerdotes, Misión Rúa, y les sale hermosos, donde los sacerdotes decían: yo como sacerdote me enojé cuando mi hermana empezó el ayuno de 40 días, yo como sacerdote cometía pecados graves, yo como sacerdote no entendía, yo como monja, yo como consagrado, como laico. Y tú te das cuenta y dices: ¿cómo? Ellos vivían una vida así. ¿Cómo será mi vida? Solo Dios la conoce. Hay pecados pasados que de pronto ya no cometes, pero hay que purgarlos para que esa vocación se fortalezca, se afirme, se confirme y se afiance. Te dejo testimonio. No dominas tu carne. Señal número 13. Ya nos faltan nada más 2. Romanos 7, 19, 25. Muy sabio, Pablo. No soy yo quien obra el mal, sino el pecado que habita en mí. ¿Cómo dejar que habite en ti? Ayunando. Entra Dios en tu vida y tiene que salir el pecado. Bien sé que el bien no habita en mí. Entonces ayuna, Pablo. Quiero decir, en mi cargo, puedo querer hacer el bien, pero hacerlo, no. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Porque estamos invertidos. La carne está mandando, está dominando.
cuando ayunas 40 días a pan y agua, no 1, 2, 3, 4, no, 40 días en el desierto como Jesús, tú te vas a dar cuenta que bien vas a dominar las pasiones. Y ojo, porque después de mis 4 o 5 ayunos todavía había pecados que estaban en tendencia y me tocaba continuar. Recuerden que continuamos miércoles y viernes para seguir alimentando ese dominio, para amansar el cuerpo. Ahí me encuentro con una ley. Cuando quiero hacer el bien, el mal se me adelanta. Tú adelántate a hacer el bien con el ayuno. Prepara tu alma. No es que ya soy muy bueno, entonces sé perfecto. No es que soy perfecto, entonces sé santo. Siempre, siempre nos va a faltar. Te dejo el testimonio. Santiago 4:17. Aquel pues que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Ya le dijo Santiago a Pablo lo que está pasando. Estás cometiendo pecado y punto. Eso no es la excusa de que es que el mal vive en mí, es que no soy yo, es el pecado. No, es que no eres tú, es Cristo. Pero tienes que fortalecer tu vida con el ayuno. Así que ánimo. 14. Bueno, sí, ya hicimos para pedir, para hacer, para dar. Pero ¿y si estás agradecido con Dios? También estás llamado a ayunar 40 días a pan y agua. Porque Jonás 2:9 nos dice: los que veneran ídolos vanos abandonan su fidelidad. Ojo, ¿qué estás dedicándole más tiempo y no a la oración? Porque es que vas a ver que el ayuno te va a poner centrado en la oración, adoración eucarística diaria, confesión semanal, santa misa diaria. Te va a dar la gracia al Señor, te la va a dar y vas a ver cómo tu vida va a cambiar. Salmo 50, 16 al 17. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Así es, yo quiero cantar, yo quiero alabarte, yo quiero amarte, Señor. Hazlo tú en mí. Vas a entender esa frase al ayunar 40 días a pan y agua. Te dejo aquí el testimonio. 15. Vas a ayunar. ¿Cómo? Sí. Buscas cortar cadenas espirituales con las que tiene tu familia de 7 generaciones. Quieres reparar los pecados de tus familiares, los del mundo entero. Dices, no, yo ya no crucifico a Dios, yo ya estoy muy santo. Bueno, pues entonces empieza a reparar la lista de pecados del mundo que no van a ser nunca reparados por esas personas porque no tuvieron la oportunidad que tú y yo tuvimos de conocerle. Isaías 58:6. Este es el ayuno que yo amo, oráculo del Señor: soltar las cadenas injustas, desatar los lazos del yugo, dejar en libertad a los oprimidos y romper todos los yugos. Compartir tu pan con el hambriento, albergar a los pobres sin techo, cubrir al que veas desnudo y no despreocuparte de tu propia carne. Claro que es que Misión Rúa es ayuno, oración y caridad. Ayuno, oración y caridad. Porque la oración sin ayuno no tiene poder. Porque el ayuno y la oración sin la caridad no tiene respuesta. ¿Por qué digo esto? Porque si yo pido pero no doy, ¿qué clase de persona soy? Si yo oro y me trato de conectar con Dios, pero no hago el esfuerzo de soltar mi carne, de soltar lo que sabía tierra para entregarme a Dios, ¿qué clase de oración estoy haciendo si no la estoy cumpliendo? Ánimo. Salmo 107:14. En su angustia clamaron al Señor, y Él los liberó de su aflicción. Los sacó de la sombra de las tinieblas, y rompió sus cadenas. Así es. En la angustia clamaron al Señor. Tú y yo estamos angustiados, porque no podemos soltar aquello que nos ata. Porque es que, ¿por qué yo tengo inclinación al alcohol? ¿Por qué tengo la inclinación a ver pornografía? ¿Por qué tengo la inclinación a envidiar, a odiar, a no perdonar? Todo esto tiene una respuesta. Y esto lo podemos entender cuando hay heridas. Cuando mis padres de mis padres no lucharon con ese pecado. El padre Claudio lo llama un derecho del demonio sobre esa siguiente generación. Igual si te ayunas 40 días y empiezas a construir un camino, este señor ha ayunado 13 veces y dice que todavía Dios lo sigue llamando. Porque Él nos escoge. Hay personas que hacen un ayuno y dicen, no más, yo no ayuno más. Y te das cuenta que Jesús te dice, yo quiero escogerte a ti, para que empieces a purificar, a consolarme a mí por lo que no lo haría. Santiago 2:10. Pues quien observe toda la ley, pero la transgreda en un solo punto, se hace culpable de todo. Y yo diría, el que empieza a limpiar su vida,
terminará limpiando la vida de todos. Claro que tú no eres Cristo, el que se crucifica y salva a la humanidad. No, pero Jesús a través de ti sí la quiere salvar. ¿Cómo? Cambiándote a ti, transformándote a ti. Reforma la iglesia desde adentro, con tu propia conversión. Hechos 12:5. Y mientras Pedro era custodiado en la cárcel, toda la iglesia oraba incesantemente por él, a Dios. Ora por los ayunantes si este no es tu tiempo de ayunar. Ora por aquellos que ayunan en este momento, que van a ayunar, que ayunarán, que ayunaron. Y nosotros oraremos por ti, para que escuches el llamado, porque no puedo decir que aseguro, pero estoy 99% segura que una de estas señales ya la viste, ya la conoces, ya la reconociste y dijiste, ay, me voy a salir porque de pronto me está llamando. Y si te quedaste hasta acá, te agradezco, porque es tan importante para mí saber que alguien más quiera animarse a hacer este ayuno, porque es que cambió mi vida. Yo no le perdonaría a alguien, pues, entre comillas, que hubiera vivido esto tan grande y que no me lo hubiera contado. Yo le agradezco a mi mamá, porque gracias a ella empecé el ayuno de 40 días a pan y agua. Y le agradezco al Padre Claudio, porque gracias a él continué. Porque gracias a todos los que están allí en este canal, pude yo volverlo la razón de ser, mi vida, mi misión diaria. Y si tú empiezas a ayunar 40 días, será uno más que puedo llevarle a Jesús como un ramo de flores y decirle, Jesús, acá te traje alguien más. No solo para que ayunes, sino para que lleve a más a ayunar. No puedo sola, te necesito a ti para que lleves la misión del Padre Claudio Barbú, que Jesús le ha puesto al Padre Claudio Barbú, al mundo entero. Ayuno, oración y caridad, misión Rúa en el mundo. Si quieres saber más, contacta ayunorua@gmail.com. También puedes escribir para que te metan a un grupo, porque allí mandamos el material diariamente de las oraciones. Tenemos Spotify, que estoy encargada de grabar, de subir todo. En Spotify tenemos ya 500 seguidores, pero queremos que más que seguidores tengamos personas que escuchen constantemente, porque hay tanto material que el Padre Claudio nos ha dado para vivir un ayuno de verdad en Cristo, que te animo a que lo escuches. Tenemos YouTube, tenemos Facebook, Instagram, TikTok. Tenemos muchos recursos. Solo hace falta que tú empieces a usarlos para que la gloria de Dios viva en ti. Gracias por escuchar. Cualquier duda que tengas la puedes dejar ahí abajo. Por eso yo te invito a ayunar 40 días a pan y agua esta Cuaresma 2026. Empezamos en febrero 18, terminamos marzo 29. También si quieres ayunar Semana Santa, la mayoría de nosotros siempre lo extendemos, porque ¿cómo vamos a abandonar a Cristo en la semana donde sufre más? Claro, no vuelve a sufrir esa semana, lo conmemoramos, lo celebramos y lo amamos en esa semana, dándole gracias por aquello que vivió, que no lo viva solo, que lo viva contigo y conmigo. Chao, pecapologetas, que disfruten el comer mientras nos queda tiempo.